Bueno, la idea de hoy es introducirnos un poco al tema de aspectos. Ya muchos de ustedes saben lo que es un aspecto. Recuerden que un aspecto es el vínculo entre más de una energía. Y para poder comprender lo que es la dinámica de los aspectos, tenemos que saber que un aspecto va a ser un trabajo, porque un trabajo de incorporar la otra energía, digamos, ¿no? Depende de qué tipo de aspecto estemos hablando, va a ser la manera, en todo caso, de encontrarnos con el otro, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, Venus conjunción Plutón, tal vez ya nuestra manera de encuentro con el otro venga cargada de una intensidad que nos es imposible separar, porque una conjunción implica que las dos energías van a salir juntas. También sabemos que no necesariamente para la conciencia esas energías salen juntas. Salen juntas porque el amor y la intensidad sin duda vienen al mismo tiempo. Eso es una conjunción. Si tenemos una oposición de Venus con Plutón, en todo caso la percepción puede tener que ver más con que me encuentro, cada vez que me enamoro me encuentro con un otro transformador, o con un otro muy intenso, o con un otro que me trae conflicto, o que me genera encontrarme con los aspectos míos más intensos, más profundos y más escondidos. Pero siempre en la oposición la tendencia va a ser ponerlo muy afuera, proyectarlo en el otro. La oposición es un aspecto que tiene que ver con el vínculo Aries-Libra. Por lo tanto, en principio, si yo soy este es el otro. La oposición en el ángulo de 180 grados siempre implica ese vínculo, uno activo y uno receptivo. El activo es el que seguramente es más autoconsciente y el receptivo es el que de alguna manera estimula al otro, pero no tiene una posición activa en la conciencia. Entonces, en la oposición, el equilibrio entre los dos planetas se puede ir generando en tanto la conciencia se ponga en uno o en otro lugar, y siempre voy a vivir al otro planeta como un otro. En tanto que en la cuadratura hablo de los aspectos tensos, que son los que habitualmente nos generan la sensación de un dinamismo tenso justamente y nos obliga a un trabajo. Si entienden los aspectos duros, los aspectos dinámicos, los aspectos maléficos desde la astrología tradicional, los aspectos blandos nos resultan mucho más cómodos y más fáciles. Porque los aspectos blandos, si bien por supuesto que implican el vínculo de cualquier manera entre las dos energías, es un vínculo que no es tenso. Entonces, uno podría decir que el vínculo de planetas con aspectos blandos es como si ya hubiera una alquimia entre ellos, como si ya los primeros pasos de mayor tensión ya estuvieran dados, ¿sí? Entonces, si tenemos una cuadratura, por ejemplo, de Venus-Plutón, en principio la información que trae uno de los dos planetas es mucho más inconsciente. Acuérdense que la cuadratura recibo la información del otro desde un lugar que no lo puedo ver, no me es visible. Siempre que piensen en cuadratura, piensen en el vínculo entre Aries y Cáncer, Aries y Capricornio, para poder comprender la dificultad de encuentro entre esos dos signos, ¿sí? El ariano sale y el canceriano se guarda. Siempre van a generar una sensación de una tensión donde uno de los dos planetas es muy activo y no estoy viendo venir la información del otro planeta. Entonces la cuadratura, el símbolo es el cuadrado justamente, es un vínculo entre planetas que me obliga a construir con el otro, pero con un nivel de tensión que me resulta mucho más complejo, más conflictivo y más intenso. Los aspectos duros, entonces, recuérdenlos como un desafío. La conciencia tiene que abrirse a comprender algo de la información del otro en un ángulo que en principio me resulta perturbador. Cuando hablamos de aspectos duros, tengo que romper la imagen del registro que tengo del planeta con el que me identifico para poder introyectar la información que el otro me trae. Los aspectos implican vínculos indisolubles, ¿sí? Los aspectos son vínculos. Nos habla de la dinámica vincular dentro de la carta. Y en tanto dinámica vincular es compleja. Por supuesto que todos tenemos en la carta natal todos los signos, todos los planetas, pero bueno, justamente la articulación de cómo esos planetas están en la carta es lo que nos trae la dramática vincular que traemos. Van a ver que siempre un aspecto tiene una historia.
tiene una historia en la vida de uno. Si uno tiene Luna, por ejemplo, en cuadratura con Mercurio, que son aspectos que a veces no le damos tanta importancia porque son aspectos que no nos hacen sufrir tanto. Mi forma de comunicar es extremadamente libre, abierta, sin proceso, es elemento aire, por lo tanto es racional, ¿sí? Hay sensación de distancia del mundo emocional y mi mundo emocional es muy intenso. Entonces, en una cuadratura Luna-Mercurio, incorporar la comunicación al registro emocional, a mi mundo interno, es un trabajo. Una cuadratura es construir con el otro. ¿Sí? Van a ver que si soy Luna en Escorpio, ya me cuesta hablar de lo que siento y lo que me pasa espontáneamente, porque siempre le adjudico a mi mundo interno y mi mundo emocional una carga de una intensidad que no se expresa tan fluidamente y livianamente. Pero mi comunicador es mucho más liviano. Entonces, si yo me disparo con Mercurio en Acuario, puedo sentir que estoy diciendo cosas que no tendría que haber dicho. Porque el lugar seguro me lleva a un lugar mucho más guardado, mucho más retentivo, ¿sí? Entonces, el trabajo acá es aprender a comunicar lo que siento, a hablar de las emociones, a que mi mundo profundo, intenso, sensible, tenga un vehículo de comunicación hacia afuera. Pero ¿cómo hago para reconciliar ese modo de comunicación con ese mundo emocional? Entonces, eso es un ejemplo de cuadratura. La cuadratura implica construir con el otro, pero la conciencia se va a instalar en un lado o en el otro. Acá, cuando decimos conciencia, decimos identificación psicológica. De acuerdo a nuestra carta natal, siempre tenemos la tendencia a identificarnos con un lugar o con otro. Nosotros, que sabemos astrología, muchas veces cuando miramos la carta, tenemos la idea de que nos identificamos con más partes de la que nos identificamos, porque la vemos la carta. Pero verla no es encarnarla, no es sentir todos los planetas a la vez, ¿sí? Justamente uno de los temas de este tipo de tensión es que no podemos sentir los dos planetas a la vez. En todo caso, vemos la carta y los pensamos, o podemos decirle a un consultante astrológico esto, ¿sí? Pero ¿cómo jugamos Mercurio en Acuario y Luna en Escorpio a la vez, al mismo tiempo? En principio, la sensación que tenemos de que desafinan juntos. Desde la Luna en Escorpio puedo sentir que este modo de comunicación es superficial, es discontinuo, no conecta. Y desde Mercurio en Acuario puedo no atender mucho al mundo emocional. ¿Por qué? Porque justamente es de un nivel de profundidad y de conexión con niveles de sentimientos profundos que el lado de Mercurio en Acuario no tiene ningún interés en abordar. Entonces, bueno, justamente, ¿cómo acerco estos polos? Esto es una cuadratura, justamente. Es como construir con un nivel de tensión donde naturalmente tendré que identificarme con un polo y la vida me traerá el otro, ¿sí? Porque si soy Luna Mercurio y estoy muy metido adentro de mi mundo de intensidad emocional, siempre voy a tener a alguien que me va a preguntar ¿qué te pasa? ¿Y qué sentís? ¿Y cómo lo sentís? ¿Y de qué forma? Y me puedo encerrar mucho más o comprender que en mi estructura el mundo emocional vino a comunicar, vino a decir, vino en todo caso a sacar a la superficie la profundidad de este mundo, que lo puedo dejar guardado y sin compartir. O sea que tengo que aprender a compartir mi mundo interno. Y Mercurio, cualquier aspecto duro con Mercurio, me obliga a compartir a nivel del vínculo, de cualquier vínculo, lo que pasa en relación al otro planeta. En la oposición se va dosificando la energía que trae el otro. En la conjunción viene junto, pero probablemente para la conciencia es inexplicable esto. Esta es la diferencia en una conjunción. Insisto, siempre la energía va a estar junta, no necesariamente para la conciencia. Por eso es muy importante cuando uno mira la dinámica de aspectos, es ver desde dónde miro los aspectos. Porque si yo comprendo a lo largo de mi vida que el amor me transforma y realmente me entrego a la transformación que me implica el vínculo, no voy a tener miedo a lo que me trae el amor. Desde la Luna en Libra probablemente diga no me enamoro más, porque cada vez que me enamoro viene una intensidad, una oscuridad que me desestabiliza, me desequilibra, me trae cantidad de información que, que es inasimilable para la conciencia. Entonces después tengo miedo, se me arma un callo donde tengo miedo a abrir, porque cada vez que abro
aparece una intensidad transformadora que me perturba y me desestabiliza. Por eso la dinámica de aspectos, en principio, más allá del modo de encuentro, que de esto habla el tipo de aspecto que es, lo importante es ver los planetas que están obligados a interactuar para siempre juntos, ¿sí? Uno tiene la obligación de una interacción permanente con el otro planeta en cuestión. Y los aspectos tensos justamente me obligan a construir, pero a romper al mismo tiempo una identificación fija. Porque si yo que soy Venus-Plutón, si yo ya sé que en el amor soy súper intenso, y que cada vez que me enamoro termino siendo otra persona que la que era antes de enamorarme, bueno, yo ya voy con la conciencia de que todo está junto. Pero en principio, desde el lugar autoconsciente, esa doble información nunca puede estar junta. Siempre lo simplificamos y vamos de un lado o vamos del otro, ¿no? Pero la información de los aspectos es energía junta y compleja. El tema aspectos es un tema muy interesante para comprender toda la dinámica de la astrología, porque si entendemos aspectos, entendemos sinastría, entendemos comparación de cartas, entendemos un montón de cosas. Estamos todos vinculados y necesitamos de los otros para que nos hagan comprender partes de nuestra energía. El tema aspectos habla de lo que es la dinámica vincular, ¿sí? Y obviamente no somos solos, somos en vínculo, ¿no? Nuestra carta está absolutamente organizada, con la carta de nuestras familias, con la carta de las personas con las que nos vinculamos por elección y no por elección. Y si uno ve los aspectos y los interaspectos entre todas las cartas, uno encuentra hilos invisibles que se hacen visibles en la dinámica de lo que nos pasa con esas personas. Siempre es muy interesante ver por qué uno le cae mal o rechaza a alguien, ¿no? Van a ver que inevitablemente esas personas nos traen muchísima información de aquellos aspectos que más nos cuestan. Digo, que uno puede ver cuando piensa en aspecto, uno puede ver que uno puede tener cierto rechazo a, yo puedo ser Sol, Neptuno en oposición, y soy de Tauro y tengo Neptuno en Escorpio. Uno puede ver que uno tiene cierto rechazo a personas que uno lo confunden, que uno siempre se vincula con personas, yo soy muy concreto y muy estable y siempre me vinculo con personas que me traen, que me engañan o me traen situaciones que no me son claras, ¿sí? Pero aparece alguien que tiene Saturno, donde yo tengo Neptuno en Escorpio, y de repente ese otro lo que me trae es una información que me estabiliza. Y uno diría, ¿cómo? Si tiene Saturno a mi Sol, ¿sí? Pero en realidad lo que genera es un nivel de contacto más real con la sensibilidad que tengo y me genera un nivel de apertura a esa sensibilidad que el otro me dispara. Digo que el tema aspectos se nos abre cuando lo miramos en sinastría mucho más, ¿sí? Porque la sinastría es el arte de la interacción entre las cartas. Entonces, a veces un aspecto que para mí es mucho más complejo de introyectar, cuando aparece un vínculo que me lo hace profundizar, algo se me resuelve a mí de ese aspecto. ¿Esto también se puede aplicar a tránsitos y otros? Por supuesto que los aspectos se actualizan en los tránsitos, ¿sí? Todos los aspectos tienen una manera de reactualizarse en los tránsitos que tenemos, ¿sí? Supongan que ustedes son... Los aspectos de Saturno los pongo porque siempre son aspectos que generan más nivel de sensación de limitación externa, ¿no? Si soy Marte cuadratura Saturno, vamos a poner un ejemplo bien arquetípico. Marte en Aries cuadratura Saturno en Capricornio, digo que es bien arquetípico, ¿no? Si estoy identificado con tener todo el tiempo una historia de frustración al deseo, ¿sí? Si quedó la marca interna que todo deseo, toda cosa que quiero, desde lo más básico a lo más complejo, es frustrante o es frustrada, quiero y no se puede, ¿sí? Siempre esta sensación que tengo de andar con el freno de mano puesto en el auto, donde hay mucha vitalidad y disponibilidad vital, pero al mismo tiempo hay una frustración o un límite, cuando hay un tránsito, ¿sí? Por ejemplo, ahora que está Urano, Plutón acá, es momento de que esa energía se modifique y se transforme.
Los tránsitos son los que dinamizan la temática de los aspectos, ¿sí? Por supuesto que esto es una manera de revisar para actualizar el modo. Con el tema aspectos también lo que se hace muy evidente, cómo queda fijada una modalidad de encuentro. Porque si yo de chiquito era muy inquieto, ¿sí? Y me subía a los árboles y me trepaba y le tiraba cosas a los vecinos y era alguien muy vital y muy conectado con el instinto y muy deseante, pero siempre estaba mi papá o cualquier figura de autoridad que me reprimía y no me dejaba, bueno, ese pulso vital se fue restringiendo internamente, se fue enfriando, se fue frustrando, de forma tal que se me puede haber generado cierto nivel de dureza alrededor de ese niño vital y ya no siento la disponibilidad vital que tenía, porque eso se fue enfriando. Tanta frustración externa va enfriando a ese pulso vital. Y muchas veces sí lo que hacen los tránsitos es romper ese hielo. Si yo tengo ya a Marte muy inhibido y quedó inhibido por las marcas históricas, los aspectos lo que me traen es la historia de las marcas históricas que tengo en relación a cómo se fue dando la dramática de ese vínculo. Si yo cada vez que salgo con gran impulso tengo una frustración, si yo iba a jugar ese partido de fútbol que tanto quería y me lesioné, ¿sí? Digo, esto puede tener millones de historias, uno puede escribir un libro de cada aspecto, con todas las historias posibles que puede traer esta disponibilidad vital instintiva y todas las posibles frustraciones a esta vitalidad. Esas marcas lo que van generando es niveles de inhibición y adormecimiento de este pulso vital. Y muchas veces queda realmente congelado. El efecto de Saturno sobre un planeta, que ustedes saben muy bien, que habilita estructurar, esencializar, generar que el otro planeta en cuestión conecte con un lugar mucho más encarnado y más real, las marcas históricas pueden haber generado un nivel de inhibición y de frustración que lo inhibí. Y el efecto es congelante muchas veces, ¿sí? Congelé, ¿sí? En relación a cualquier planeta, acá hablamos de Marte, pero ni hablar de Venus, ¿no? Con Saturno. Algo va diciendo por las marcas históricas que tengo, el amor no es para mí, ¿no? Digo, las escenas que se repiten hacen, o Mercurio-Saturno, no me puedo comunicar, soy tartamudo, tengo dificultades en la comunicación, lo que sea, cualquier aspecto que tenga un desafío de jugar con Saturno, tiene la marca histórica de la frustración o la limitación. Y esa limitación, que no quiero volver a sentir nuevamente, lo que hace es, me anticipo y me cierro para no volver a vivir esa sensación de frustración. Entonces congelo a ese planeta, lo inhibo y ahí lo dejo. Los tránsitos, justamente, pasa un tránsito de Urano en conjunción a ese planeta y realmente se rompe el hielo, porque cambia la manera de jugar, entonces se libera esa energía que está contenida dentro. Cuando se libera esa energía contenida dentro, si ya tengo otro nivel de Saturno introyectado, ya no lo vivo como represión, porque tengo la posibilidad de actualizar justamente la modalidad de ese vínculo interno. Por supuesto que alguien que tiene Marte-Saturno no puede jugar el deseo a lo loco y sin registro de la realidad. Si el cartel dice máxima 130, tengo que ir a 130, está claro que hay una regulación de la velocidad que tiene que estar. Pero un tema es regulación, otro tema es represión, que es lo que queda muchas veces en la marca histórica de esa energía. Entonces, justamente lo que puede hacer el tránsito ahí es romper la memoria que tengo en relación a esa energía, porque en definitiva lo que queda fijado en uno es la memoria, y la memoria siempre tiene que ver con la luna, o sea, cómo nuestra emocionalidad procesó esta frustración. Nuestro mundo interno sintió que era mejor no desear porque alguien me retaba o no me permitía o no me posibilitaba, entonces algo se cerró adentro. Eso quedó fijado como una memoria y esa memoria se renueva o se recrea con un tránsito, por ejemplo, de Urano. Esto es muy común de deportistas o de personas muy desaforadas en la acción que se lesionen, porque justamente queda inhibida la función de Marte fuera del contexto de la realidad.
Ahora, cuando decimos realidad, ¿qué decimos? La realidad de la estructura global de esa persona. Acá estamos hablando de aspectos de forma fragmentada en una carta natal, pero cada planeta responde a una totalidad que no podemos evitar tener en cuenta. Por eso hago alusión a otros aspectos de la carta, ¿no? Siempre tienen que ver, ¿y para qué tengo este aspecto en mi carta? ¿Para qué será que lo tengo? ¿Sí? Porque ese aspecto seguramente es funcional al desarrollo de otra cosa que tal vez no se desarrolla si no estuviera ese aspecto. Van a ver que hay ejemplos arquetípicos como que doy muchas veces, como el del ascendente en Leo, en una persona que tiene cáncer en casa 12, ¿sí? Cáncer en casa 12, donde la persona tal vez es Venus-Saturno como aspecto, y es una mujer. Es una mujer con Saturno-Venus, pongo fragmentado. Esta mujer con Saturno-Venus, los vínculos amorosos se le frustran y quiere hacer simbiosis con la pareja y quiere quedarse pegadita, indiscriminada con el otro para siempre, pero no se le da, no le pasa. Entonces desde muy chica dice, el amor no es para mí, voy a hacerme monja, ¿sí? Y me voy a enclaustrar. Obviamente, como buen ascendente Leo, no le es posible esto, porque como destino tiene que aprender un espacio diferenciado, aprender a ser quien es, aprender a ser sí misma desde su disponibilidad vital en contacto. Entonces el aspecto Venus-Saturno justamente muchas veces es funcional a que lo abierto sea de verdad abierto. Con Saturno estoy obligado a que la disponibilidad al otro sea en serio, y si no es en serio se frustra. Entonces todo aspecto más simbiótico y fusionante, vincular, va a quedar frustrado, porque el encuentro tiene que ser de verdad. Entonces, si hay encuentro de verdad, desarrollo la individualidad, desarrollo el registro del individuo que puede vincularse con el otro. Acuérdense que Venus es el alter ego del Sol. De alguna manera, si hay uno, hay otro. Pero si no hay uno, no puede haber otro. Entonces, justamente trabajar la otredad es fundamental para que pueda haber uno, para que pueda haber individuo. Por eso digo que cuando ven la dinámica de los aspectos es muy importante ver o pensar un poquito más, ¿y este aspecto qué hace en mi carta? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué tengo que aprender en esta dinámica? ¿Sí? En general, en el nivel de identificación que tenemos con alguna de las dos o más partes de un aspecto, van a ver que siempre nos quejamos del otro. Y van a ver cómo el destino inevitablemente me trae la información del otro, aunque no lo querramos. Entonces, los aspectos son uno de los factores de la carta que para mí son más interesantes de investigar y que realmente nos hacen reunir nuestras partes. Nos hacen reunir partes que están separadas. Por eso a veces lo vemos como complejo cuando hay un planeta que no tiene aspectos. Porque yo digo como el hijo único, ¿no? Que no aprendió a vincularse naturalmente con otros, con los pares, y entonces se le complica la vincularidad con otros. Por supuesto que ese planeta después, con todos los tránsitos que va teniendo a lo largo de la vida, va interactuando, pero queda en un estado mucho más puro y separado del resto, ¿sí? En tanto que los aspectos nos obligan justamente a que la dinámica vincular en nuestra carta vaya generando vasos comunicantes entre sí, y eso va generando vincularidades con el afuera mucho más fluidas, ¿sí? De acuerdo a cómo tengamos resuelta la temática de los aspectos de nuestra carta, es como nos fluyen los vínculos. Cuanto más tensión vincular tenemos afuera, eso nos habla de que menos comunicación tenemos interna. Y los aspectos son un reflejo de eso, ¿sí? Si ustedes piensan cuáles son los vínculos más difíciles, los que más les cuesta resolver, vayan a la carta. Primero piensen en los vínculos, después vayan a la carta a ver dónde está esa información. Cuando hay un problema con alguien, cuando hay una dificultad con alguien, a ver dónde está, qué me trae ese otro. Tengo que ser flexible porque el viaje de mi vida va a ir cambiando de sentido, de rumbo. Entonces empecé estudiando economía y después se renueva algo del registro de qué me despierta ahora el sentido de vida, y tal vez termino en otro lado y después voy para otro lado, porque en realidad soy creativo para ir encontrando el sentido de mi vida. Y esto es incluyente, no es incoherente.
Si lo miro desde que soy capricorniano, tal vez esto es incoherente. Un capricorniano pone un ladrillo arriba del otro, ¿sí? Y si soy Júpiter-Urano, mi manera de encontrarme con lo que me da sentido es de construir lo construido para conectar con lo que me inspira de lo nuevo. Júpiter siempre es esta sensación de el para qué, la sensación del dar sentido, ¿no? Y este dar sentido en este caso se va encontrando a partir de abrirme a situaciones completamente distintas y nuevas. Júpiter es incluyente, toda experiencia para Júpiter tiene una coherencia, pero si esa experiencia, esa forma de encontrar la coherencia de la experiencia, la siento con el desafío de incorporación de Urano como algo que me irrumpe o me interrumpe, tengo que tener la flexibilidad suficiente, y es una prueba para Júpiter de qué tan flexible soy, de poder abrir e incorporar información nueva. Digo, siempre todo aspecto con Urano va a romper o descristalizar la forma en la que se estableció cierta energía, ¿sí? Aunque sea Júpiter en Acuario. Si lo tengo en aspecto con Urano, puedo tener una ideología fija y cristalizada, por más que sea absolutamente revolucionaria. Digo, es una nueva incorporación de energía distinta, ¿sí? Digo, uno puede ser Júpiter en Acuario, oposición Urano, e igual ser totalmente fijo en las ideas. Y ser un revolucionario de izquierda que siempre se queda en la ideología. ¿Sí? Si soy Júpiter en Acuario, y si soy Júpiter Urano, todo el tiempo voy a sentir que me están cuestionando, que me están queriendo romper esa manera ideológica que tengo de ver la vida. Júpiter tiene que ver con mi cosmovisión, hacia dónde voy con mi manera de orientarme, orientar a otros, ¿sí? Urano, el desafío uraniano siempre va a ser cuestionar de verdad, sostener el vacío de no tener ninguna dirección para poder realmente renovar. Solo en el vacío algo puede volver a pensar para dónde. Urano siempre es un desafío de vaciar la información que trae el otro planeta para permitirme ser más creativo y liberarme de la carga de la memoria que traía el otro planeta en cuestión. Pero la renueva rompiendo muchas veces o trayendo situaciones imprevistas, completamente nuevas, que me desubican y me sacan del lugar. Entonces, desde ese punto de vista, siempre el planeta que está en aspecto duro con Urano tiene un desafío a renovarse y a vaciar la memoria que está implicada en la historia de ese planeta. Bob Dylan es un Júpiter-Urano, ¿no? Cambió de religión 3 veces. Digo, y ascendente Sagitario también. Esta capacidad de cambiar de dirección y sentirse muy comprometido en una dirección que después ya se vacía de sentido y va en búsqueda de otra, ¿no? Digo que es una manera de ir renovando. Silvia, vos decís que los tránsitos te habilitan para incorporar las dos energías. Movilizan al vínculo para sacarlo de la memoria que tiene, y es una oportunidad para ir introyectando una fluidez con esa energía. Sí, no hay garantía de alquimia en nada, ¿no? Lo que tienen que ver siempre es desde dónde miro ese aspecto. Si ustedes tienen un aspecto que es muy difícil, por ejemplo, Luna-Venus, si uno tiene Luna cuadratura Venus en la carta, que es un aspecto donde lo femenino pareciera no traer ninguna tensión entre sí, pero tengo Venus en Piscis y tengo la Luna en Virgo, ¿sí? Vamos a ponerlo en oposición. Venus en Piscis y Luna en Virgo. Entonces tengo un modo de seguridad que es mucho más retraído, prolijo, ordenado, organizado. Me da seguridad que haya un orden, que haya una sensación de organización, de que todo esté en su lugar. Y soy impecable en todo. Necesito que todo esté muy organizado. Y eso es lo que me da sensación de seguridad. A la hora de la seguridad tengo un orden muy particular. Pero mi forma de encuentro con otro y mi forma de enamorarme y de vincularme con el otro es absolutamente desordenada, desorganizada para la Luna en Virgo. Lo que abre es incondicional y abierto. Y lo que me da seguridad es lo contrario a eso. ¿Sí? Es un aspecto súper duro. Es un aspecto muy duro que a veces, supongan que uno tiene un tránsito
a uno de los dos polos, a veces me refuerza la tensión porque me da más miedo. Supongan que están pasando Neptuno por Piscis. Y Neptuno lo tengo en conjunción con Venus y entonces me compré un buzón en el amor tremendo y siento que ya no puedo pensar, que ya estoy indiscriminado en la forma de vincularme y eso me puede generar más miedo y cerrarme mucho más en un lugar seguro. Por supuesto, como destino va a estar que se disuelva también las defensas lunares, pero en principio a veces los tránsitos refuerzan una posición por miedo. Por eso digo que los tránsitos son oportunidades de mover, pero no garantizan que la conciencia se modifique y se mueva. Por eso digo, garantías de alquimia no hay. El aspecto Luna-Venus siempre saben que está lo que abre y lo que cierra como tensión, ¿no? Entonces, como mujer, siempre puede estar desde el lado venusino, el miedo a la maternidad, el temor a quedarme pegado a una pareja estable, porque cualquier situación de estabilidad emocional, la sensación es que pierdo el femenino abierto, que ya no tengo carga erótica, en tanto me cierro. Y si estoy ubicado en la luna, hay mucho miedo a abrirme, mucho miedo al desafío de lo abierto. Entonces, a la hora de lo afectivo, esa tensión se manifiesta. ¿Por qué? Porque si me voy al lado lunar, la sensación es que perdí el lado venusino y me defiendo de todo aquello que tenga que ver con Venus, pero Venus en mi campo va a estar de cualquier manera. Acá es donde aparecen los triángulos, ¿sí? Porque de alguna manera esto va a generar que lo venusino se tenga que manifestar de cualquier manera en mi campo energético. Necesito más energía femenina abierta alrededor. Digo, el aspecto es una interacción entre planetas que están siempre en el campo. Que estén en el campo energético no habla que estén juntas para la conciencia, ¿sí? La conciencia es ese lugar que dice que no quiere ver lo obvio a veces, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no esté. Hay ciertos aspectos que son más fáciles o más difíciles de asimilar según si es un hombre o una mujer. Por ejemplo, en este caso, una luna Venus para un hombre, no se va a jugar tal vez. ¿Cómo se podría la temática de la maternidad? Bueno, si el varón proyecta la luna en su madre, es probable que las mujeres que le gustan no le gusten a su madre. Digo, se me arma la tensión a veces en el campo externo, la conciencia del varón. Esa puede ser una de las opciones en las que se juega, ¿no? Todas las chicas que me gustan a mamá no le gustan, ¿no? Entonces tengo la tensión puesta afuera, no me hago cargo de esa tensión. Esta es una manera. La otra forma es tener dos. La madre y la amante, ¿no? La que cuida a los hijos y con la que me entretengo por otro lado, digamos, ¿no? Hay diferentes formas. Por supuesto que de cualquier manera, como esta tensión va a ser algo permanente, de acuerdo a la carta que tenga, el proceso de alquimia se va a producir. Porque alguien que tiene luna Venus tiene mucha energía femenina a descubrir junta. Entonces no va a evitar que su femenino se modifique internamente, ¿no? El príncipe Carlos es uno que tiene en oposición Luna-Venus y lo resolvió como ya todos sabemos, ¿no? Sí, claro. Creyendo que se quedaba con Venus, que eso es lo peor, ¿no? Porque digo, es una oposición Luna-Venus en ese caso, ¿no? Y uno mantiene los equilibrios a veces creyendo que en un polo se está perdiendo del otro, pero cuando va del otro se da cuenta que se perdió el otro, ¿no? Digo, la conciencia se instala en un lugar, lo que no quiere decir que no esté todo al mismo tiempo, jugado. Cada liñita que está entre los planetas en nuestra carta es un desafío a la interacción. Y esto ya lo traemos desde el momento que nacemos. Todo ese campo vincular ya está preconfigurado en el momento que nacemos. Por eso los dramas vinculares son los que construimos con nuestra emocionalidad, pero no con la riqueza que nos posibilita el desarrollo de nuestra carta. Siempre miramos la tensión de los aspectos desde el dramatismo, donde no debería ser lo que es, ¿no? Cuando en verdad es el despliegue creativo de lo que somos los aspectos de la carta. Bueno, dejamos aquí. Bueno, gracias.